generalidades y luego voy a explicar un poco la dinámica del segundo parcial, que buscamos en las presentaciones y de qué se va a tratar la actividad 3. ¿Sí? Y la semana siguiente, evidentemente, ya tendremos la lección de esto y las primeras presentaciones. Entonces, ahora nos toca, bueno, seguimos un poco con la materia, vamos a ver el parasitismo bacteriano. Esto es un desbalance, eso es una un desbalance de la población de microorganismos en el aire. Entonces, aquí, si hay un crecimiento de unas bacterias gram negativas, bueno, son variables gram, dependiendo de cuánto tiempo estén en el cultivo, pueden cambiar de color. Y esas se llaman gardenelas, están ahí dicen las gardenelas finales. Entonces, cuando estas empiezan a proliferar, empiezan a cambiar el medio ambiente, esencialmente. ¿Sí? Eso va el conjunto de signos y síntomas de esto. ¿Sí? El área está poblada generalmente de bacterias lácticas. Eso quiere decir que son bacterias que pueden producir ácido láctico. El proceso ¿de qué proceso se produce el ácido láctico? La fermentación, correcto. Son bacterias que pueden vivir sin oxígeno y pueden fermentar cosas y al producir el ácido. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Evidentemente el pH se va hacia abajo, ¿no? Y eso va a evitar que crezcan muchas de las gram negativas que están asociadas a la dióxido de este. ¿Sí? Entonces, mantener el pH a niveles bajos evita que eso suceda. Entonces, cuando hay un desbalance y baja la cantidad de lactobacillus, lo que sucede es que el pH ya no está en esas condiciones, sube el pH y la gardenela puede proliferar, sí, claro. ¿Qué bacteria conocemos que puede modificar el pH para proliferar? El Con la oleaje, exactamente, modificar el pH. Entonces, como se pueden dar cuenta, como es un problema de la población bacteriana, los tratamientos evidentemente son antibióticos, pero también hay tratamientos preventivos. Recuerden que los antibióticos en el tratamiento, las otras cosas como probióticos y esos pueden ayudar como estrategias preventivas, pero para tratar no puedes usar solo probióticos, tienes que usar antibióticos. Ahora, evidentemente, ustedes saben, si usas antibióticos, no vas a matar solo a las gardenelas, vas a matar todas las relaciones. Si usas, si se quiere, probióticos que incluyen generalmente, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de bacteria? Bacterias lácticas, típicos ejemplos de lactobacillus. Hay algunas cepas de Escherichia coli que también son probióticas, y hay Saccharomyces también, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver un poco más de eso. Y la idea es, bueno, si usas antibióticos y matas toda la fauna, si quieres, a la microfauna, al poner probióticos estás restableciendo un poco la población. Bueno, entonces vamos a discutir esas cosas, un poco el diagnóstico, el examen, el tratamiento. Entonces está con la descarga, y esta descarga produce el olor típico de aminos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la carne de pescado, lo que bota es grupos de aminos. Para bloquear eso, usas ácidos, porque el grupo amino al interactuar con un ácido es como una sal. ¿Sí? Por eso, culinariamente, cuando usan pescado, ¿qué les ponen? Para eso. Entre otras cosas para eso. Entonces, el problema son los grupos amino que emanan, ¿sí? Porque ¿de dónde salen? De las bacterias. Estas, al hacer fermentación y su metabolismo, producen como byproduct estos grupos aminos, ¿sí? Y esos son los que dan ese olor característico. Burning, eso es por inflamación, se pueden dar cuenta, ya vamos a hablar más de eso. No es considerado una enfermedad venérea, entonces el sexual partner no es tratado, ¿sí? Lo que sí es que puede permitir que otras enfermedades sean adquiridas más fácilmente, ¿sí? O sea, es como que abre el epitelio para que pueda infectarse de otras cosas, que eso es un buen problema, como el VIH, por ejemplo, dice ahí. Para adelantarme un poco a la explicación, ¿por qué creen que puede facilitar la infección por VIH en esa? ¿Cómo podría la vacunación bacteriana crear un ambiente más propicio para la infección sexual? Para que pueda infectar y aumenta que si
inflamación y todo ese proceso, ¿no? Sí, es parte, pero no de la infección. ¿Y quién infecta y cómo infecta? Entonces permite una radiación de las otras infecciones que se puedan generar o virus. ¿A qué? En el VIH estoy. Por ejemplo, Pero tú debes ser de CCR5, ¿verdad? CCR5, CCR4. Como la infección se llama infección, vamos a la cantidad de linfocitos. Correcto. Eso es lo que tenía un poco que estabas diciendo tú, ¿no? Que faltaba esa parte de la explicación, porque correcto. Si es que tienes, me adelanto otra vez, pero miren, por ejemplo, los probióticos, ¿qué pueden, qué saben? A ver, los probióticos tienen MAMS. ¿Se acuerdan qué es un MAM? ¿Cuál es el MAM de una bacteria láctica, de un lactobacillus que gram positivo? ¿Qué es la parte más externa? La cápsula. Peptidoglicano, correcto. Entonces, es peptidoglicano, por ejemplo. Otra. No. Y unas cosas que se llaman ácidos teicoicos. Si se acuerdan los primeros slides, esos ácidos teicoicos están pasando la pared y pueden entrar a la pared hacia la membrana. Esos ácidos teicoicos actúan como MAM, Microorganism Associated Molecular Pattern. ¿Quién le reconoce? Los toll-like receptors, que son un ejemplo de estos receptores de señales, pattern receptors. Entonces, esos reconocen. Y si es una bacteria del microbioma, ¿qué tipo de toll-like receptors se prende? ¿O qué tipo de genes prenderían esos toll-like receptors? Correcto, como IL-10, por ejemplo. Entonces, esas citoquinas antiinflamatorias lo que hacen es tener una influencia en las otras células y hace que baje la expresión, dando una expresión del gen del inflamatorio. Controla la inflamación. Que recuerden, si hay una infección, tiene que haber inflamación, pero esa inflamación tiene que ser controlada en un punto, porque si no, te va a dañar el tejido, lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las bacterias, si son probióticos, ¿qué van a hacer? Van a estimular la antiinflamatoria, entonces te van a bajar la infección, y por eso hay varios datos que, bueno, son controversiales, que se pueden usar probióticos para la enfermedad de Crohn. Sí, inflamación esencialmente. Entonces, ¿qué estás buscando? Explotando de que estas bacterias pueden prender los toll-like receptors que prenden las citoquinas antiinflamatorias y bajan la inflamación. ¿Sí? Entonces ya se dan cuenta por qué se pueden usar también probióticos aquí. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué sucede con las otras? La gardnerella, ¿qué prendería? No prendería los toll-like receptors que prenden citoquinas antiinflamatorias, ¿no? Prenderían las que van a prender las. Pero aquí hay varios toll-like receptors, 1 hasta el 7, algo así. Entonces, unas son para citoquinas no inflamatorias y otras son inflamatorias. Entonces, en este caso, claro, va a prender la inflamación. Y si una célula epitelial, imagínense, aquí está el patógeno y el LPS, de la parte más externa de la membrana, interactúa con un toll-like receptor, se prende inflamación, se prende las interleuquinas. Y las interleuquinas, no solo interleuquinas, ¿sí más? No solo citoquinas, ¿no? Dentro de interleuquinas tengo también. Terminan con quinas, por el movimiento. Tengo quinas. Las quimoquinas son las que van a atraer las cosas, van a hacer un gradiente. Entonces, esta célula epitelial está bajo ataque y lo que hace es empezar a botar citoquinas. Y esas citoquinas van a hacer que las otras células también se prendan y empiecen a atacar. Pero recuerden que tienen, ¿qué células hay en el epitelio? Intraepithelial lymphocytes. Linfocitos intraepiteliales siempre están metidos por ahí, en el epitelio, ya sea en el intestino o en cualquier tipo de epitelio. Siempre están metidos ahí. ¿Bien? Entonces, al botar citoquinas, ¿qué van a hacer? Que estos linfocitos T maduren, se activen, porque pueden estar ahí descansando. Ellas se activan, empiezan a expresar genes y empiezan a hacer más inflamación. Entonces, con las citoquinas puedes prender las otras células, pero ¿cómo atraes los neutrófilos y cómo atraes los otros linfocitos? Con las quimoquinas. Entonces, las quimoquinas hace un gradiente aquí, empieza a botar un montón de quimoquinas y va a haber más quimoquinas, menos quimoquinas. ¿Sí? Un gradiente. Entonces, un linfocito que está allá. Ejemplo de una quimoquina. ¿Cuál era el correceptor del VIH? El CCR5. Entonces, CCR5
es el receptor de la chemokine, CC chemokine receptor 5. ¿Ya? Entonces, existe una chemokina 5, porque es el receptor de la chemokina 5. ¿Sí? Entonces, y justo en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a botar? La chemokina 5, porque hay un montón de chemokina 5 cerca de la célula epitelial, hay un gradiente. La célula que está allá, el linfocito helper, que tiene ¿qué característica de proteína membranal tiene el helper? El CD4. Y el correceptor, el CD5 también tiene otros también, ¿no? Entonces, ¿qué interactúa? El receptor de ese linfocito interactúa con qué? Con la chemokina. Luego, ¿cómo se mueve? O sea, la célula, ¿cómo se mueve? Actina miocina, sí, pero es el movimiento ameoide, ¿no? El movimiento ameoide, ¿qué hacía la célula? Hacia el extremo, se va a hace un pseudopodio, ¿no? Y en ese pseudopodio lo que hace es acumular las únicas moléculas que sirven para la contracción, que son la miocina. Ustedes que el músculo es una célula especializada en contracción, pero de ahí todas las células que expresan es la miocina, es normal. Entonces, ¿qué hacen en el movimiento del pseudopodio? Bota actina miocina aquí en este extremo y se contrae. Bota otra vez el pseudopodio y se contrae. Y eso hace que la célula se mueva hacia dónde? Hacia el sitio de infección, claro. Ok, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? ¿Cómo se reclutan los linfocitos? Ok, correcto, por la infección de VIH. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un helper que tiene CD4 que se movió hacia el sitio de infección. Pero el sitio de infección era por VIH, no era por esto. Entonces, ¿qué hace? Atrae una población de células infectables. Además, puede traer macrófagos que también son infectables por VIH. Entonces, una cosa es esa, la otra es la que dijo su compañera. Miren, estos MAMs interactúan con los toll-like receptors, pero interactúan con otros receptores y aumentan la expresión de las proteínas que hacen las sonoroncludeus. ¿Recuerdan las sonoroncludeus? La que permite que existe un epitelio. ¿Cuál es la diferencia entre epitelio y mesénquico? La famosa transición epitelio-mesénquica, la que tienes en el desarrollo, cuando las células de la cresta neural migran desde la cresta neural hacia acá abajo, por ejemplo, para dar origen a la diente. Entonces, ¿qué pasó? Todo el epitelio se soltó, hizo transición epitelio-mesénquica, dejó de expresar las carrilinas, entre otras, y se soltó. ¿Qué hace el cáncer para hacer metástasis? Explota eso. Y explota otras cosas embrionarias, como antígenos embrionarios. ¿Y cuál sería la ventaja de presentar antígenos embrionarios? Que el sistema inmune no te va a atacar, porque recuerden que tener un hijo es tener un sistema forágil. Que técnicamente el sistema inmune debería reconocer ese paquete de células como la célula cancerígena y destruirlo. Porque ¿qué está haciendo esa célula? Como un tumor. ¿Sí? Pero ¿cómo logra que evada eso? Porque produce un montón de antígenos que el sistema no le reconoce. Entonces recuerden que las células cancerígenas tienen todos los genes, ¿no? Pueden hacer todos esos trucos y hacen esos trucos de transición epitelio-mesénquica. ¿Y cómo se esconde el sistema inmune? Ok, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Los probióticos, por ejemplo, han visto que pueden estimular las proteínas de las sonoroncludeus. Entonces, ¿qué va a pasar? El epitelio se mantiene firme. Pero en cambio, estas otras lo que hacen es alteran la expresión de esas y dañan. Como han visto, como ya vimos, hay un montón de, ¿recuerdan? Un montón de toxinas de vibrio y unas de coli que hacían que se dañen las sonoroncludeus. ¿Y qué pasa? Se pierde el epitelio y eso se llama el leaky epithelium. Se pasan cosas así a la propia, ¿no? Entonces, al abrirse, se está abriendo. ¿Y cuál era el otro efecto? Reclutación de células infectables. Entonces tienes todo lo necesario, si se quiere. Si en ese estado dañado de disbiosis hay la presencia de algún virus como el VIH, tiene población para entrar, porque primero que está bien, que segundo que están las células de ahí llenas para ser infectadas. Entonces, a pesar de no ser una enfermedad, sí puede incrementar los riesgos de transmisión. Con eso pequeño paréntesis que decimos ya. Ok, también en personas embarazadas también puede traer una legislación. Vamos a hablar del embarazo, pero yo ya he presentado eso, he estado de los lactobacillus.
Hay varios factores de riesgo, como el lavado, los partners, antibióticos y varios indoterinos. Como les dije, no es considerada una enfermedad de transmisión sexual, entonces los partners no son tratados ya. El diagnóstico depende de, bueno, como saben, signos de síntomas, pero vamos a ver, hay unos criterios. Entonces, hay varios puntos dentro de ese criterio, y si dentro de ese criterio 3 son positivos, se puede diagnosticar como vaginosis bacteriana. Porque recuerden cuál es uno de los problemas en el diagnóstico. Una cosa que se llama diagnóstico diferencial. ¿Eso qué es? Ok, los efectos, los síntomas que estoy viendo pueden ser causados por diferentes agentes, ¿no? La biología puede ser de diferentes agentes. Un diagnóstico diferencial. ¿Qué más puede causar este efecto? ¿Qué otra cosa? Muchas veces puede ser confundida con otra cosa, por eso el diagnóstico diferencial, confundida con candidiasis, o tricomoniasis. Que es diagnóstico diferencial, entonces, bueno, ya vamos a ver eso. Incluso está ahí abajo. Bueno, el tratamiento, como les había dicho, antibióticos, los probióticos pueden ayudar con la red o con la necesidad, pero como les he dicho, ¿cuál es la ventaja del probiótico? Una ya aprendieron, es modular de alguna manera la expresión de citoquinas antiinflamatorias, la otra también es de ayudar a expresar las células de las proteínas de las zonas de los glúteos, el type 8. Pero ¿qué más pueden hacer los probióticos? Recuerden que los probióticos es una cosa que se llama exclusión competitiva, que eso es esencialmente quitarle el espacio a la bacteria patógena. Entonces el probiótico llega y se pega ahí y empieza a dividirse. Que entra una bacteria que puede causar un problema no tiene vida. Entonces exclusión competitiva. Otra cosa que hacen los probióticos es secretar unas cosas que se llaman bacteriocinas. Las bacteriocinas son proteínas que son unos poros. Que recuerden que las bacterias están peleando un poco entre ellas, ¿no? Por eso producen antibióticos, porque también los antibióticos son moléculas de señalamiento. Por eso no se entiende también. Entonces, me perdí. ¿En qué les estaba diciendo? Mi cabeza se fue a otra historia. La bacteriocina. ¿De qué? Las bacteriocinas, sí, esos hacen poros, hacen efectos. Porque recuerden que están peleándose con las otras bacterias. Tienen que los factores de virulencia, por ejemplo, de las E. coli, no solo son cosas que le dañan a la célula eucariota, también tienen herramientas que dañan a las otras bacterias. Porque recuerda, tienes un microbioma que está ahí y que le quita el nicho a la E. coli. Entonces, cuando la E. coli llega, produce cosas que te dañan tu célula, pero también te dañan a las otras bacterias y les quita el nicho, ¿no? Una de esas cosas son las bacteriocinas. Son proteínas que hacen un hueco. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay sin hueco, no? Estrés correcto, explotan. No explotan. Y también se ha dicho que estas bacterias lácticas pueden estimular la producción o el trabajo de las células PAL. ¿Saben qué hacen las células PAL? Las que se amplían antiguas. Esas son las células M, pero tiene que ver algo con el sistema inmune. ¿Qué hacen las células PAL? ¿Qué secretan? Antimicrobianos. Secretan antimicrobianos. Miren, recuerden que la primera defensa es una barrera física contra un microorganismo. La otra defensa es la innata, que son las herramientas que tiene para defenderse. ¿Sí? Una de esas son las células PAL, que están buscando antimicrobianos, y estos antimicrobianos hacen huecos, como comida. Entonces estimula todo eso de esos probióticos, esa es la idea. ¿Ya? Pero igual se tienen que usar antibióticos de nitroglicerol, ¿qué ataca? Varias cosas, esa es el ADN. ¿Sí? Vamos a explicar más. La clindamicina, ¿Síntesis de proteínas? Síntesis de proteínas. Signos y síntomas. Pueden haber personas que son asintomáticas, entienden eso, y bueno, pueden llegar a tener la condición. Si quieren tener los síntomas de pero ya vamos a ver. Complicaciones, como había hablado, las complicaciones están relacionadas con otras enfermedades y es porque se daña el epitelio, y complicaciones del embarazo, como miscarriage o cruz.
Evidentemente pueden causar todas estas cosas que terminan en itis, terminan en itis y ya saben por qué. Porque causan inflamación todas estas cosas porque están prendiendo los sensores de inflamación. Entonces, con inflamaciones de todas esas diferentes cosas, ¿no? Igual se ha visto que puede traer complicaciones con la fertilización in vitro. Y miren lo que dice ahí abajo, lo que hablé del VIH, pero esto se extrapola a otros tipos de virus también, como el virus del herpes simple y el papilomavirus, que son, en el caso del papilomavirus, saben que son virus carcinogénicos, son que se pueden inducir el desarrollo de cáncer. ¿Por qué hacen esto? Porque, bueno, vamos a ver virus, ¿no? Después de acabar no vemos de eso en particular, pero bueno, la idea aquí es, pero biología molecular, ustedes estudiaron eso, un virus de ADN, ejemplo, el virus de ADN que estudiamos en biología molecular. Hepatitis B, correcto, era virus de ADN. Y una vez que infectaba la célula, ¿a dónde llevaba su al núcleo, creaba un pequeño episodio, se llamaba CCCC-DNA. Vamos a volver a ver eso. Así el cromosoma que se queda en el choco. Es un episodio, al lado del. Y ahí está la información para hacer más partículas del virus. El virus del papiloma y los otros virus tienden a hacer eso y se meten al núcleo y expresan. O sea, bueno, miren, van a exponer también artículos de eso. Los virus tienen los genes tempranos y tardíos. Entonces, cuando llegan expresan sus primeros genes y de ahí expresan ya los de la maduración. Y entre esos también están proteínas que desregulan el ciclo celular. Entonces, por ejemplo, en el papilomavirus de la enfermedad que también hemos visto que le hace que se quede en la fase S. ¿Qué pasa en la fase S? Síntesis. O sea, la replicación, y ahí vendrá todo su conocimiento molecular, no viene el reticoma, y el ORI se abre y todo eso sucede, ¿no? Entonces, ¿por qué le induce que se quede ahí? Porque el virus quiere, o sea, quiere, ¿no? Pero, ¿qué hace ese parásito intracelular? Hacer copia de sí mismo. ¿Y en qué fase está haciendo copias? En la fase S. En la fase S, porque en la fase S es donde actúa la DNA polimerasa dependiente de ADN. Porque en otra fase esa no está activa, no está copiando el ADN activamente. ¿Cuándo se copia el ADN? Fase S, y eso estudiaron, ¿se acuerdan de la burbuja de replicación y que iba por un lado para el otro? Todo eso pasa en la fase S. Entonces,